Capítulo 7. Negociaciones. Durante el transcurso del viaje, el grupo se mantuvo casi en silencio, sereno, pese a ir la tensión en aumento a medida que se acercaban al fuerte. En este tiempo, el líder apache buscó con frecuencia la mirada abstraída de la joven Rose, a ver si ella acertaba a corresponder a su solicitud. No pudieron ser estos intentos más ingratos, puesto que la fue a encontrar siempre con los ojos cerrados o fijos en ninguna parte. Le quiso ofrecer agua, pero tampoco ahora obtuvo respuesta. Era evidente que se había vuelto a aislar del mundo, incluso de él. Pese a que nunca el vínculo entre ambos había sido propicio ni mucho menos prometedor, no era el final que hubiese deseado en vistas a separarse de la joven para siempre. En la confianza de que esto fuera lo único que tuviera que lamentar ese día. Cuando la fortificación fue avistada en la distancia, eligieron el lugar del intercambio en un monte de pronunciadas rocas que podrían protegerlos en caso de desatarse una reyerta. Era aquella una zona de máximo riesgo, y no tenían ninguna garantía de que los estadounidenses dieran más valor a la vida de la prisionera que a la de los 4 cautivos apaches, incluidas las de los rescatadores. Della era el único capaz de dialogar con los militares, de modo que sería él quien se aventurara en las inmediaciones del fuerte. Pero aún le quedaba algo por hacer. Se acercó a la rehén, que seguía sobre el caballo sin ningún cambio aparente. Y quiso extraerle la pulsera donde figuraba la inscripción con su identidad, recibiendo de ella una mirada nociva, tan hosca que logró paralizarlo. No voy a robarte, la reprochó. La necesitamos para negociar tu liberación. En breve te la devolverán, espero. Sin pararse a averiguar si la había convencido o no, le retiró de la muñeca el principal recuerdo que ella conservaba de su familia. Ver a la muchacha de terrible historia bajar de nuevo la cabeza y cerrar los ojos llegó a dolerle al recio guerrero, quien casi hubo de implorarle. Deja que escuche de nuevo tu voz. Aunque sea por última vez. Nada. Silencio absoluto. Ni siquiera se dignó a mirarlo. Con lo cual creyó él oportuno dejarla en paz y centrarse en el grave asunto que los ocupaba. Cuando los apaches vieron partir en solitario a su líder para adentrarse en terreno enemigo, temieron en serio por su vida. Istee quedaba a cargo del grupo, de la prisionera y también de la tribu, en caso de acaecer los peores presagios que nadie deseaba. Pese a hacer frente a la muerte casi a diario, no acababa de ella de acostumbrarse, ni menos al peligro extremo, cuya sensación hubo de aprender a controlar con el tiempo. Y los altos muros de adobe del fuerte se veían más y más cercanos. Como ya esperaba, no tardó en ser interceptado por una patrulla de militares beligerantes y armados hasta los dientes que lo rodearon, amenazándolo con sus rifles. Antes de que tomaran algún tipo de iniciativa adversa, a ellos se dirigió. Tenemos a una rehén estadounidense. Mostró la pulsera. Este es el trato. Su liberación a cambio de los apaches aquí retenidos. Arrojó el citado objeto al soldado que tenía más cerca. El cual se detuvo a leer la inscripción, mientras que los demás no cesaban de apuntar al imprevisto y temido visitante pese a que éste llevaba el rifle al dorso. Estaban tensos, alguno se mostraba demasiado nervioso, tanto que Della confió en no resultar herido, o peor, solo por temblarles el dedo en el gatillo a los militares. No quiso demorar más el encuentro. Los advirtió. Si rehusáis, la cautiva morirá. Tendréis su cabeza esta misma noche. Dio media vuelta y se retiró rumbo a las rocas donde aguardaban los suyos. Saberse con tantas armas apuntándole a la espalda no fue grato de vivir. Pero los soldados actuaban según órdenes y no eran ellos los encargados de resolver la suerte de la rehén. Ver regresar a su líder con vida e ileso fue un gran respiro para todos. Pero no debían cantar victoria hasta haber obtenido lo que buscaban. Ahora, solo quedaba aguardar la decisión de los militares. Sobrevino el inicio de la tarde con los apaches haciendo guardia, pendientes del menor movimiento en el fuerte. Todo permanecía en calma, el tiempo pasaba, sin novedades. Istee empezó a perder la paciencia. Vio a Lillian, medio adormecida a la sombra de las rocas. Manifestó delante de todos su pesimismo hacia el éxito de aquella misión. ¿Qué diablos estarán tramando para retrasar tanto el acuerdo? Extrajo su cuchillo, amenazante. Si no aceptan, mío será el derecho de ejecutar a la blanca. Y entregarles su cabeza.
El gesto pesaroso y taciturno de su líder solo pudo enfurecerlo aún más. Sin reparos, Istee puso la afilada hoja delante de él. No. Aún mejor. Que sea nuestro jefe quien despache a la Yankee. Deya miró a su amigo con rechazo, mientras que los demás aclamaban la decisión. Hubo de ingeniar una excusa improvisada. Aunque se trate del enemigo, sabéis igual que yo que los espíritus protectores de la tribu podrían castigarnos si atentamos contra una pobre loca. Istee siguió poniéndoselo difícil. Y todos sabemos igual que tú que nunca te han importado esas tonterías. Intervino otro de los guerreros. ¿Qué piensas hacer con ella en el peor de los casos, Deya? El líder apache no tenía más argumentos. Miró a la joven, que seguía aletargada allá a unos metros. Dijo. Aunque solo sea por nuestros hermanos, confiemos en que todo saldrá bien. Vamos a esperar al final de la tarde para tomar una decisión. Luego, se verá. Salen del fuerte, dio aviso uno de los vigilantes encaramado en la cima del risco. Los demás se apresuraron a comprobarlo. Efectivamente, pudieron ver en la distancia cómo los portones de madera se habían abierto, para dar paso a un grupo de 10 casacas azules a caballo. A su lado, los 4 prisioneros apaches, a pie y provistos de cadenas. Magnífica señal. No solo seguían con vida, sino que el acuerdo parecía que iba a realizarse. ¿En qué condiciones? Pronto lo sabrían. Subieron a Lilian a la montura y se prepararon para lo que pudiera surgir, quedando 2 de ellos ocultos en lo alto de las rocas y así cubrir a quienes se expondrían al peligro. Sin alejarse demasiado de su bastión, esperaron la llegada de los militares. Estos se detuvieron a unos 7 metros de los indígenas que rodeaban a la rehén. Sin prisas, los examinaron con detalle. Lo mismo hicieron los apaches. Tener delante a sus compañeros a los que ya creían perdidos fue una ocasión que sabían iba a ser difícil de repetir. Tampoco estos daban crédito a la presencia allí de 3 de los suyos, habiéndose resignado a su final en la horca o abatidos a tiros. De hecho, creían que el momento había llegado, al ser conducidos al desierto sin otra explicación que lo justificara. Pero las negociaciones no iban a ser fáciles y todos lo sabían. Los militares acudieron bien armados, al igual que los indígenas que portaban rifles para ellos y los cautivos en cuanto se procediera a su liberación. Nadie se fiaba de nadie, y más dispuestos parecían a enzarzarse en una mortal contienda, siendo este el lenguaje habitual para entenderse entre ambos bandos enfrentados. Estaban en guerra, con todas las consecuencias adversas que ello arrastraba. El suboficial al frente, de rango sargento, se fijó ahora en la prisionera. Se trataba en efecto de una muchacha estadounidense de no más de 17 años, cabellos rubios, ojos azules y una mirada de ausencia tan grande que impresionaba. Dio por hecho que habría atravesado por un verdadero calvario, el cual quedaba demostrado por las contusiones de su rostro que ni el maquillaje pudo disimular. Señorita, se le dirigió. ¿Puede usted hablarme? Ni una palabra como respuesta. Tal silencio y probada agresión dio pie a arremeter contra los nativos. ¿Qué le habéis hecho, miserables? No tenéis perdón. Cuanto más os conozco, más repulsa me producís. Se defendió de ella. Nadie que hoy pertenezca a mi tribu ha atentado contra la prisionera. La devolvemos sana y salva a su gente. A su tío, el delegado de Belleville. Belleville carece de delegado desde hace meses, lanzó el sargento. ¿Quién no oyó hablar de la célebre masacre? Ni el más valiente ha querido ocupar ese puesto desde entonces. Lo que tanto temiera el jefe apache había sucedido. Los militares conocían la historia de la rehén. Dio gracias de que sus compañeros no pudieran entender el idioma de lo que allí trataban. Pese a que el tono de la conversación hacía sospechar que las cosas no iban bien. Aún así, la actitud serena de su líder les dio cierta confianza, la misma que él esperaba obtener de las negociaciones. El sargento se centró en su adversario. Lo señaló. Tú eres el jefe. Dime tu nombre. Lejos de acatar órdenes, el apache reanudó lo que a todos interesaba y allí los condujera. La prisionera es ciudadana estadounidense. El gobierno ha decretado que, a nuestro gobierno ni lo menciones salvaje, la prisionera está completamente ida. No tiene familia que la requiera, y poco le importará ser liberada o muerta a manos de los indios.
En cambio vosotros, adquirió el sargento un tono más cínico. Vuestra desaparición es el mayor bien para estas tierras. A la par de nuestra recompensa por parte del gobierno que será magnífica. Aquello se torcía sin remedio. Della observó las caras de sorna del resto de militares. Era evidente que los intereses de estos estaban más que barajados desde antes de salir del fuerte. Advirtió a los demás. Preparaos, hermanos. Estos miserables quieren nuestras cabezas. Al instante, todos a la vez, los soldados dispusieron las armas y apuntaron, prestos a la orden de disparo. Claro estaba que les importaban más los apaches que la propia rehén, que tenía todas las de resultar fatalmente herida en el altercado que iba a suceder. Los nativos jamás se rendirían ni dejarían apresar ni menos abatir sin ofrecer feroz resistencia, por lo que también ellos empuñaron sus rifles, alzando de ella a la mano en señal de aviso a los 2 centinelas ocultos para que abrieran fuego. Un nuevo baño de sangre iba a producirse, por la necedad y avaricia de un dirigente militar. Entonces, cual afilado acero, sin que nadie lo esperara, una voz enérgica, firme, cortó la enorme tensión a punto de explosionar. ¡Alto! ¡Quietos todos! El gobierno será informado de esto, sargento. Los rifles permanecieron mudos a apenas segundos de ser detonados. Al igual que sus belicosos portadores, militares y apaches, que se giraron hacia el lugar de donde provinieran tales palabras recias e increpadoras. De piedra quedaron todos al comprobar de quién se trataba. La prisionera. El semblante de Lillian irradiaba gran enojo, más que el de los propios contendientes. De igual forma arremetió contra el suboficial. A no ser que también a mí pretenda hacer callar para siempre. ¡Qué ignominia para un supuesto defensor del país y su ciudadanía! Lillian quiso alejarse de los nativos, pero Della se lo impidió. No era ocasión para encima perder el control de la rehén. Tras dedicarle ella una mirada de complicidad, se le dirigió, dócil. Confía en mí. Soltó las riendas de su mano, quedando así libre para desplazarse a voluntad. Lo cual hizo, sin ningún temor, por delante de ambos grupos todavía en posición para disparar, como si pasara revista. Habló a los militares. Ninguno de estos hombres es autor de mi desgracia. Se detuvo frente al rifle del gélido Istee, en cuyo cañón amenazador llegó incluso a deslizar sus dedos. Se encaminó ahora al sargento, quien, atónito, esperaba otra magistral amonestación por haberla puesto en tan grande peligro. Pero ella se moderó, hablándole en voz baja. Los apaches no le son necesarios. Yo, en cambio, puedo serle de gran utilidad para que su recompensa por mi liberación supere, con mucho, a la muerte de esta gente. Se envalentonó de nuevo el sargento. Lo que usted llama gente, no son sino criminales muy peligrosos. Peligroso usted con su temeridad. Bajó el tono para evitar ser oída por Della. Los he visto luchar, causarán muchas bajas antes de caer ellos abatidos. No sea estúpido, garantice nuestra supervivencia. Pero ¿cómo se atreve insensata? ¿A dónde diablos pretende llegar? Libere a esos hombres de inmediato, se enfureció Lillian. Está usted loca, completamente loca. Es posible, no lo niego. Pero el gobierno dicta que es su deber salvaguardar mi vida. Alzó la voz, para de nuevo refrenarla. Elija. Una generosa recompensa o su inmediata degradación en el ejército. Hablaremos con calma en el fuerte. Ahora, ordene liberar a esos hombres de una maldita vez. El suboficial no podía creer lo que estaba viviendo. Una banda de apaches a punto de masacrarlos a todos, mientras que una mujer autoritaria y supuestamente enajenada le daba instrucciones y órdenes sobre qué hacer, bajo serias amenazas de menoscabo de su rango militar. Miró a los nativos, igualmente estupefactos por tan colosal bronca. Luego, a los guardianes a cargo de los prisioneros, expectantes por conocer la decisión de su superior y así librarse de una muerte casi segura. Él ya contaba con otros planes reservados de antemano, de forma que hizo un gesto afirmativo, accediendo a la liberación. Raudos, los soldados procedieron a abrir grilletes de manos y pies, tan rápido les fue posible. La cautiva, también liberada, bajó del caballo para cederlo a los indígenas,
cuyos recobrados compañeros ya eran provistos de monturas y armas antes de alejarse de la zona al galope. La negociación se estaba llevando a cabo sin derramamiento de sangre ni pérdida de vidas, toda una magnífica proeza para ambas facciones contrincantes sedientas de venganza. Era el momento de la despedida de Della y Lilian, cuyos caminos se separaban para emprender rumbos muy distintos. El jefe indio se acercó a hacerle entrega del equipaje. Le tendió la maleta y ella la tomó, aprovechando ambos para rozar con disimulo sus manos y así permanecer unos instantes, hecho que pasó inadvertido para casi todos. No para el sargento. Tampoco para Istee, quien hubo de darle una llamada de atención a su compañero para que no se distrajera. Ante la creciente angustia de la joven y la suya propia por el extremo peligro que corrían, supo de ella muy bien qué últimas palabras dedicarle a la que había sido su prisionera. Veía a la ciudad de Adamsville. Los ojos de Lilian brillaron como pocas veces. Mientras, él no podía creer lo que acababa de decir. Pero ya estaba hecho, no había vuelta atrás. Aunque el arrepentimiento estuvo lejos de asomarse en escena. Sin más tardanza, volteó el caballo y regresó al encuentro de los suyos que ya lo esperaban en lo alto de una loma. Todo esto lo observaba el sargento, vigilante a la actitud de la rehén, su gesto feliz, a la par de una súbita sofocación al ver cómo el grupo se alejaba y desaparecía tras los peñascos. En ese momento, el adusto militar alzó su rifle, vuelto hacia el fuerte. Y de allí salieron al instante y en atronadora estampida 20 jinetes armados, prestos a reunirse con los demás. Gritó a sus hombres. Seguimos adelante con el plan. Perseguidlos, quiero a esos bárbaros muertos sin tardanza. A todos. Solo él y 2 militares iban a regresar a la fortificación, acompañados de una desolada Lilian que no pudo disimular su amarga sorpresa ante estas nuevas e inesperadas órdenes. ¿Por qué se inquieta, señorita Rose?, usó su habitual tono cínico. Yo he cumplido con sus exigencias, su vida ya no corre peligro. ¿No era esto lo que tanto la preocupaba? Ella no respondió. Tan solo agachó la cabeza, apesadumbrada, sin quedarle otra alternativa que dejarse guiar, sumida en gran preocupación e incertidumbre. Una vez reunidos los 2 grupos de jinetes y sin ni siquiera detenerse, salieron en frenético galope a darles caza a los apaches. Algo con lo que estos últimos ya contaban.